Durante siglos, estas ciudades desaparecieron del mapa, tragadas por la selva, enterradas bajo la arena o sumergidas en el océano. El mundo las olvidó, pero la tierra decidió revelarlas de nuevo. Y cuando lo hizo, cambiaron todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Hoy en Mundo Sin Límites recorreremos 15 ciudades perdidas que reaparecieron para contar historias que nadie esperaba escuchar. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Empecemos. 15º lugar, Caral, Perú. En el desierto costero de Perú, a solo 200 kilómetros de Lima, Caral permaneció oculta durante casi 5.000 años. Cuando fue descubierta en la década de 1990, cambió por completo la cronología de las civilizaciones americanas. Es la ciudad más antigua de América, contemporánea de las pirámides de Egipto. No había armas, no había murallas defensivas. Caral fue una civilización pacífica que construyó pirámides, plazas ceremoniales y un sistema urbano complejo sin recurrir a la guerra. Sus habitantes comerciaban con la costa y la sierra, desarrollaron astronomía y música, y desaparecieron sin dejar rastro de conflicto. Caminar entre sus pirámides de piedra es sentir el silencio de una civilización que eligió la cooperación sobre la violencia. Un recordatorio de que la grandeza no siempre necesita conquista. 14º lugar, Heracleion, Egipto. Heracleion fue una de las ciudades portuarias más importantes del antiguo Egipto, la puerta de entrada para todos los barcos que llegaban del Mediterráneo. Pero hace más de 1200 años, la ciudad se hundió bajo las aguas y fue olvidada. Durante siglos, solo existió en textos antiguos, hasta que en el año 2000 arqueólogos submarinos la encontraron a 10 metros de profundidad en la bahía de Aboukir. Templos gigantes, estatuas de faraones de más de 5 metros de altura, monedas, joyas y barcos hundidos emergieron del fondo marino. La ciudad entera estaba intacta, preservada por el lodo que la cubrió durante más de un milenio. Bucear entre las ruinas de Heracleion es flotar sobre una civilización congelada en el tiempo. El agua que la destruyó también la protegió. 13º lugar, Göbekli Tepe, Turquía. Göbekli Tepe no es solo una ciudad perdida. Es el templo más antiguo del mundo, construido hace más de 11.000 años, miles de años antes de Stonehenge y las pirámides de Egipto. Cuando fue descubierto en 1994, puso en duda todo lo que sabíamos sobre el origen de la civilización. Se creía que los humanos primero desarrollaron la agricultura y luego construyeron templos. Göbekli Tepe demostró lo contrario. Construyeron el templo primero, y eso los obligó a organizarse, cultivar y formar comunidades permanentes. Columnas de piedra talladas con animales salvajes, círculos ceremoniales y estructuras que requirieron la cooperación de cientos de personas. Todo construido por cazadores-recolectores que no deberían haber tenido la capacidad ni la organización para hacerlo. Göbekli Tepe cambió la historia de la humanidad. Y todavía está siendo excavado. 12º lugar, Pompeya, Italia. Pompeya es probablemente la ciudad perdida más famosa del mundo, pero su historia sigue siendo devastadora. En el año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entró en erupción y sepultó la ciudad bajo 6 metros de ceniza y piedra pómez en cuestión de horas. Más de 2.000 personas murieron, y la ciudad quedó congelada en el tiempo. Cuando fue redescubierta en 1748, los arqueólogos encontraron una cápsula del tiempo perfecta. Casas con frescos intactos, panaderías con panés carbonizados aún en los hornos, cuerpos preservados en las posiciones exactas en que murieron. Pompeya no era una ciudad de reyes o emperadores, era una ciudad común, llena de vida cotidiana. Caminar por sus calles es caminar por el último día de miles de vidas. La tragedia que la destruyó también la inmortalizó. 11º lugar, Angkor Wat, Camboya. Angkor Wat no desapareció completamente, pero durante siglos la selva se apoderó de ella hasta volverla casi invisible. Fue la capital del Imperio Khmer, una de las civilizaciones más poderosas del sudeste asiático, y en su apogeo albergó a más de 1 millón de habitantes, siendo la ciudad más grande del mundo preindustrial. Templos de piedra cubiertos por raíces gigantes de árboles, torres que emergen entre la vegetación como guardianes olvidados, y un sistema hidráulico tan avanzado que permitió sostener una metrópolis en medio de la selva tropical. Cuando los exploradores europeos la encontraron en el siglo XIX, pensaron que habían descubierto una ciudad de dioses. Angkor Wat sigue revelando secretos. Tecnología láser reciente descubrió que la ciudad era aún más grande de lo que se pensaba, con barrios enteros aún ocultos bajo la selva. 10º lugar, Machu Picchu, Perú. Machu Picchu nunca fue perdida para los locales,
pero el mundo la olvidó durante casi 400 años. Construida por los incas en el siglo XV y abandonada poco después de la llegada de los españoles, la ciudadela quedó escondida entre montañas y nubes hasta que Irán Bingham la dio a conocer al mundo en 1911. Lo que hace única a Machu Picchu no es solo su ubicación dramática, sino su perfección arquitectónica. Muros de piedra tan precisos que no cabe una hoja de papel entre ellos, terrazas agrícolas que moldean la montaña, y una orientación astronómica que conecta los templos con el sol, la luna y las estrellas. Machu Picchu es el equilibrio perfecto entre naturaleza y arquitectura. No fue construida sobre la montaña, fue integrada en ella. Noveno lugar, Petra, Jordania. Petra, la ciudad rosa tallada en la roca, fue la capital del reino nabateo y un centro comercial crucial en las rutas de la seda y las especias. Pero cuando las rutas comerciales cambiaron, Petra fue abandonada y olvidada por el mundo occidental durante más de 1000 años. Solo los beduinos locales conocían su ubicación. En 1812, un explorador suizo disfrazado de peregrino musulmán logró entrar y revelar al mundo la existencia de una ciudad entera esculpida en acantilados de arenisca. El tesoro, con su fachada de 40 metros tallada directamente en la roca, es solo el comienzo. Petra tiene templos, tumbas, un anfiteatro para 3000 personas, y un sistema hidráulico que convertía el desierto en un oasis. El color de la piedra cambia con la luz del sol, rosa al amanecer, rojo intenso al mediodía, dorado al atardecer. Petra no fue construida, fue revelada de la montaña misma. Octavo lugar, Ciudad Perdida, Teyuna, Colombia. En lo profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, la ciudad perdida permaneció oculta bajo la selva durante más de 400 años. Fue construida por la civilización tairona alrededor del año 800 después de Cristo, mucho antes que Machu Picchu, pero fue abandonada durante la conquista española. En 1972, buscadores de tesoros la encontraron por accidente mientras exploraban la selva. Lo que descubrieron fue una ciudad de terrazas de piedra conectadas por más de 1200 escalones tallados en la montaña, plazas ceremoniales y un sistema urbano complejo diseñado para integrarse con la topografía extrema de la sierra. Llegar a la ciudad perdida requiere una caminata de varios días a través de selva densa, ríos y montañas. No hay carreteras, no hay atajos. Es un lugar que solo se revela a quienes están dispuestos a buscarlo. Séptimo lugar, Troya, Turquía. Durante siglos, Troya fue considerada solo un mito, una ciudad inventada por Homero en la Ilíada. Pero en 1870, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann decidió que la ciudad era real y comenzó a excavar en una colina en Turquía llamada Hisarlik. Y la encontró. Lo que descubrió no fue una sola ciudad, sino 9 ciudades construidas una sobre otra a lo largo de 3000 años. Cada vez que Troya era destruida por guerra, terremoto o fuego, era reconstruida sobre sus propias ruinas. La Troya de la guerra homérica era solo una de ellas. Schliemann también encontró un tesoro de oro que llamó el tesoro de Príamo, aunque después se demostró que era de una época anterior. Troya cambió la arqueología para siempre, demostró que los mitos pueden tener raíces históricas reales. Sexto lugar, Mohenjo-Daro, Pakistán. Mohenjo-Daro fue una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, parte de la civilización del Valle del Indo que floreció hace más de 4500 años. Tenía un sistema de drenaje y alcantarillado más sofisticado que muchas ciudades europeas del siglo XIX, calles trazadas en cuadrícula perfecta, baños públicos y edificios de ladrillos estandarizados. Pero alrededor del año 1900 a.C., la ciudad fue abandonada. No hay señales de guerra, no hay cuerpos, no hay incendios. Simplemente, la gente se fue. La ciudad quedó enterrada bajo la arena durante más de 3000 años hasta que fue descubierta en la década de 1920. Lo más inquietante de Mohenjo-Daro es que no sabemos qué pasó. La civilización del Indo tenía escritura, pero nunca ha sido descifrada. Sus secretos siguen enterrados en los ladrillos. Quinto lugar, Palenque, México. Palenque fue una de las ciudades mayas más poderosas durante el periodo clásico, pero fue abandonada alrededor del año 900 después de Cristo y la selva tropical de Chiapas la devoró por completo. Durante siglos, las ruinas estuvieron ocultas bajo vegetación tan densa que los exploradores pasaban a metros de las pirámides sin verlas. Cuando fue redescubierta en el siglo XVIII, los arqueólogos encontraron templos cubiertos de jeroglíficos, palacios con relieves detallados y la tumba del rey Pacal, uno de los gobernantes mayas más importantes, enterrado bajo el templo de las inscripciones con una máscara de jade y tesoros que habían permanecido intactos durante más de 1300 años.
Palenque no solo cambió nuestra comprensión de los mayas, cambió la forma en que entendemos el poder, la guerra y la espiritualidad en Mesoamérica. Cuarto lugar, Timgad, Argelia. Timgad fue una ciudad romana construida en el año 100 después de Cristo en el norte de África como colonia militar para veteranos del ejército. Era una ciudad perfecta, calles trazadas en cuadrícula, foro, teatros, baños públicos, bibliotecas y arcos triunfales. Un ejemplo impecable de planificación urbana romana. Pero cuando el Imperio Romano cayó, Timgad fue abandonada y el desierto del Sáhara comenzó a cubrirla. Durante más de 1000 años estuvo completamente enterrada bajo la arena, hasta que arqueólogos franceses la excavaron a principios del siglo XX. Lo que encontraron fue una ciudad congelada en el tiempo. Las calles seguían marcadas, las columnas aún estaban en pie, los mosaicos permanecían intactos. Timgad es la Pompeya del desierto, una ciudad romana perfectamente preservada por la arena que la enterró. Tercer lugar, Gran Zimbabue, Zimbabue. Gran Zimbabue fue la capital de un poderoso reino africano que dominó el comercio de oro en el sur de África entre los siglos XI y XV. Sus muros de piedra, construidos sin mortero, se elevan hasta 11 metros de altura y están formados por más de 1 millón de bloques de granito perfectamente encajados. Cuando exploradores europeos la encontraron en el siglo XIX, se negaron a creer que africanos pudieran haber construido algo tan impresionante. Inventaron teorías absurdas, que la habían construido los fenicios, los árabes, incluso extraterrestres. Cualquier explicación menos la verdad. Hoy sabemos que Gran Zimbabue fue construida por el pueblo Shona y que fue el centro de una red comercial que se extendía hasta China y Persia. Es un recordatorio de que África tuvo imperios, ciudades y civilizaciones avanzadas mucho antes de la llegada de los europeos. Segundo lugar, Derinkuyu, Turquía. Derinkuyu no es una ciudad sobre la tierra, es una ciudad subterránea. Tallada en la roca volcánica blanda de Capadocia, Turquía, esta ciudad podía albergar hasta 20.000 personas en sus 18 niveles bajo tierra, con establos para animales, bodegas de vino, iglesias, escuelas y un sistema de ventilación tan sofisticado que el aire circulaba hasta los niveles más profundos. Fue construida hace más de 2000 años como refugio contra invasiones. Cuando un enemigo se acercaba, la población entera desaparecía bajo tierra, sellando las entradas con enormes puertas de piedra que solo se podían abrir desde dentro. Podían sobrevivir meses sin salir. Derinkuyu fue redescubierta por accidente en 1963 cuando un hombre que renovaba su casa derribó una pared y encontró un túnel. Ese túnel llevaba a una ciudad entera que había estado oculta durante siglos. Primer lugar, Atlántida, o la búsqueda eterna. La Atlántida es la ciudad perdida definitiva. Descrita por Platón hace más de 2000 años como una civilización avanzada que desapareció en un solo día y una noche, tragada por el mar. Durante siglos ha obsesionado a exploradores, arqueólogos y aventureros. ¿Existió realmente? Algunos creen que fue Santorini, destruida por una erupción volcánica. Otros piensan que está bajo el mar frente a España, o en el Caribe, o en la Antártida. Se han propuesto docenas de ubicaciones, pero ninguna ha sido confirmada. La Atlántida representa algo más profundo que una ciudad perdida, representa la idea de que grandes civilizaciones pueden desaparecer sin dejar rastro, y que el océano guarda secretos que aún no hemos descubierto. Tal vez nunca la encontremos. O tal vez ya la hemos encontrado y no lo sabemos. Lo que es cierto es que mientras sigamos buscando, la Atlántida seguirá cambiando nuestra forma de ver la historia. Desde ciudades enterradas bajo el desierto hasta metrópolis sumergidas en el océano, estos 15 lugares demuestran que la historia no siempre se escribe en libros. A veces se esconde bajo la tierra, esperando ser revelada. Cada ciudad perdida que reaparece cambia lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Y aún quedan miles por descubrir. Si este recorrido te sorprendió, déjanos tu like, suscríbete a Mundo Sin Límites y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas ciudades perdidas te gustaría explorar?
¿Crees que la Atlántida existió? Nos vemos en el próximo video.